Esta es otra historia de las crónicas del viejo oeste. El bar estaba a las afueras del pueblo, donde el polvo del desierto se aferraba a las grietas del suelo y el olor a alcohol añejo nunca se disipaba del todo. No tenía nombre pintado en la fachada, solo una puerta torcida, 2 ventanitas y el sonido apagado de copas tintineando. Quienes entraban no buscaban diversión, buscaban el olvido. El pistolero empujó la puerta con el hombro izquierdo. El derecho aún estaba demasiado rígido para forzar cualquier movimiento. El crujido resonó, corto y seco. Algunas cabezas se giraron, otras fingieron no ver. Él lo prefería así. El hombre era conocido solo como Mateo, aunque nadie allí estaba seguro de si ese era su verdadero nombre. Alto, delgado, con el rostro marcado por el sol y por decisiones irrevocables. La pistolera que llevaba en la pierna derecha delataba su profesión más que cualquier rumor. No era un cazarrecompensas, no era un sheriff. Le pagaban para resolver problemas, y problemas, en esa región de México, nunca faltaban. Mateo cruzó el pasillo sin mirar a los lados. Las tablas del suelo crujían de forma irregular, algunas más sueltas de lo debido. Lo notó por costumbre, no por curiosidad. Años de vivir por instinto le habían enseñado a qué prestar atención y qué ignorar. Se sentó de espaldas a la pared, una posición estratégica. Pidió tequila sin levantar la voz. El dueño del bar, un hombre bajo y nervioso, llamado Rojas, sirvió la bebida demasiado rápido, como si quisiera terminar cualquier interacción lo antes posible. El pistolero no estaba allí por casualidad. La noche anterior, Mateo había recibido una información extraña. Un mensajero ebrio, encontrado casi inconsciente cerca de la carretera, había murmurado algo antes de morir. Está debajo. Nadie mira hacia abajo. Nada más. Sin nombre, sin explicación. La mayoría de la gente lo habría ignorado. Mateo no lo hizo. Había pasado los últimos meses siguiendo el rastro de dinero que nunca llegó a su destino. Pagos desaparecieron, armas desaparecieron, personas también, siempre en la misma región, siempre cerca de lugares considerados seguros. Me gusta ese salón. Mientras bebía, Mateo observaba la actividad. 2 prostitutas charlaban en voz baja. Un grupo de mineros reía a carcajadas. Un hombre en la esquina izquierda mantenía la mano cerca de la cintura, alerta, sin motivo aparente. Todo parecía normal, y eso, para alguien como Mateo, era la primera señal de que algo andaba mal. Fue entonces cuando se dio cuenta del detalle. Una de las tablas, cerca del mostrador, estaba un poco más limpio que los demás. Menos polvo, menos marcas de botas, como si lo hubieran movido con frecuencia. Y siempre lo hubieran vuelto a colocar en su lugar con cuidado. Mateo terminó su tequila, se levantó y caminó hacia la barra. Fingió pisar sin cuidado. La barra cedió 1 milímetro, casi imperceptible, lo justo. Rojas se dio cuenta. El dueño del bar se quedó paralizado por un instante. No era puro miedo, era algo peor. Pánico contenido. Limpió el mostrador con un paño sucio, evitando el contacto visual con el pistolero. «El suelo aquí es viejo», dijo Rojas demasiado rápido. «No es seguro seguir pisándolo». Mateo no respondió. Se arrodilló como si se estuviera atando una bota. Sus dedos tocaron el borde de la tabla. Había un hueco. Un ajuste improvisado. Un trampa. Antes de que pudiera sacarlo, sintió que la atmósfera del lugar cambiaba. El ruido se apagó. Las conversaciones cesaron gradualmente. Incluso los músicos se callaron. Mateo miró hacia arriba. Ahora todo el mundo lo miraba, no por curiosidad, con expectativa. El pistolero se levantó lentamente. Su mano derecha descansaba cerca de la funda, pero seguía sin haber ninguna amenaza directa. Sonrió levemente, no por diversión, sino por reconocimiento. Esa expresión siempre precedía a algo malo. «¿Qué hay ahí abajo, Rojas?», preguntó con voz firme, sin acusación. El dueño del bar tragó saliva con dificultad.
Miró a su alrededor, como pidiendo permiso a alguien invisible. Mateo no esperó una respuesta. Con un movimiento rápido, tiró del tablero. La trampilla se abrió con un crujido seco. Un olor diferente se elevó de inmediato. No era moho común, era hierro, tierra húmeda y algo más, algo que el pistolero reconoció al instante, incluso sin verlo. El olor de la muerte reciente. Bajo las tablas del suelo, una escalera improvisada descendía hacia la oscuridad. No era vieja, las marcas en la madera eran recientes. Alguien bajaba allí a menudo. Mateo sacó su revólver. Última oportunidad, dijo sin alzar la voz. ¿Quién se baja aquí y por qué? Nadie respondió. El silencio fue la respuesta. Empezó a bajar. Cada paso crujía bajo su peso. La luz del salón se fue apagando poco a poco, reemplazada por un crepúsculo sofocante. A lo lejos, algo reflejaba el tenue resplandor de la lámpara que había encendido. Mateo se detuvo en el último escalón, y entonces vio. ¿Qué había allí abajo? No coincidía. No era solo un escondite. No era solo un túnel. Fue el comienzo de algo mucho más grande y mucho más peligroso que un simple trabajo remunerado. Se dio cuenta en ese momento que entrar por esa trampilla no era solo una elección. Era un punto sin retorno. El espacio bajo el salón no era una cueva improvisada, como Mateo había imaginado inicialmente. El suelo era de tierra compactada por el uso constante. Las paredes, reforzadas con vigas de madera oscura, delataban una planificación meticulosa. Alguien había invertido tiempo y dinero allí. La lámpara proporcionó suficiente luz para revelar el primer detalle inquietante. Marcas de botas recientes iban y venían, cruzando el túnel en direcciones opuestas. Sus pasos no eran apresurados, eran organizados, rutinarios. Mateo avanzó con cautela, con el revólver siempre delante. El túnel continuó recto unos metros antes de dividirse en dos pasillos. En uno había cajas apiladas hasta la altura del pecho. En el otro se oía el lejano sonido de algo goteando, agua o algo más. Se acercó primero a las cajas. No estaban sellados. Las tapas habían sido removidas y reemplazadas docenas de veces. Dentro, armas, revólveres, rifles desarmados, municiones separadas por calibre. Nada parecía haber sido robado apresuradamente. Esto era centro de distribución. Mateo respiró hondo. Eso explicaba parte de lo que había estado investigando durante meses. Armas que desaparecieron antes de llegar a sus compradores, pagos que nunca se materializaron. Pero la pieza clave seguía sin aparecer. Un sonido metálico resonó en el pasillo de la derecha. Mateo apagó la lámpara inmediatamente y se apoyó en la pared. El sonido no llegaba rápido, era pesado, arrastrado, como algo que se arrastraba por el suelo. Avanzó unos pasos, guiado solo por la tenue luz que provenía de una abertura más adelante. El túnel se ensanchaba allí, formando una especie de cámara subterránea. Lo que Mateo vio le hizo apretar la mandíbula. Había gente. 3 hombres estaban atados a postes improvisados. 2 estaban inconscientes. 1 estaba despierto, respirando con dificultad. El suelo a su alrededor estaba manchado de sangre fresca y seca. No fue una ejecución inmediata. Fue una espera, presión, interrogatorio. El hombre despierto luchó por levantar la cabeza cuando notó la presencia. «No, no fui yo», murmuró con la voz entrecortada. «Solo me transportaba». Antes de que pudiera terminar, un cuarto hombre emergió de las sombras. Alto, fuerte, camisa blanca manchada de sudor y sangre, una bufanda roja alrededor del cuello. No portaba ningún arma visible, pero tenía un machete atado a la cintura. Su rostro estaba demasiado sereno para ese entorno. «¿Quién eres?», preguntó el hombre, con un español muy marcado. «No deberías estar aquí». Mateo no respondió de inmediato. Estaba observando cada detalle, la postura, la respiración.
No era un bandido cualquiera. Era alguien acostumbrado a estar al mando. «Soy alguien que vino», respondió finalmente, «y a quien manda aquí no le suelen gustar los testigos». El hombre sonrió levemente. «Eso es cierto». Antes de que nadie pudiera reaccionar, se oyeron pasos desde el túnel principal. Varios. El salón de arriba se movía. Rojas no tardaría en reaccionar. Mateo actuó primero. 2 disparos rápidos y secos. Uno alcanzó al hombre del machete en el hombro. El otro destrozó la lámpara de la pared, sumiendo el espacio en una oscuridad casi total. Se desató el caos. Gritos. Caos. Un cuerpo cayó pesadamente al suelo. Mateo se movía en la oscuridad como lo hacía desde niño, contando los pasos, guiándose por el sonido. Un golpe certero derribó a uno de los hombres que intentaba sacar un arma. Otro intentó escapar por el pasillo izquierdo. No pudo. Cuando volvió el silencio, había 2 cuerpos en el suelo. El hombre del machete respiraba con dificultad, apretándose el hombro herido. Los prisioneros permanecían atados. Mateo volvió a encender la lámpara. «¿Quiénes son?», preguntó al hombre herido. El hombre se rió escupiendo sangre. «No tienes idea de en qué te has metido». Mateo se acercó y se agachó a su altura. Luego explica. El hombre dudó. Miró a los prisioneros, luego al túnel. Sabía que no saldría de allí sano y salvo. «Esto no es solo contrabando», dijo finalmente. «Es control, información, gente que desaparece, gente que reaparece distinta». Mateo frunció el ceño. «¿Diferente en qué sentido?». El hombre tragó saliva con dificultad. «Trabajando para ellos». Antes de que pudiera continuar, se oyó un disparo desde el túnel principal. La bala impactó en la pared a escasos centímetros de la cabeza de Mateo. Los refuerzos habían llegado. Mateo se levantó rápidamente, cortó las cuerdas del prisionero consciente y le puso un revólver en la mano. «Si quieres vivir, sígueme», dijo. Mientras caminaban por el pasillo opuesto, Mateo comprendió algo esencial. Esa trampilla no solo ocultaba crímenes, estaba escondiendo un red silencioso, eficiente y profundamente arraigado en esa región de México, y alguien demasiado poderoso como para permitir que eso salga a la luz. Y ahora Mateo era parte del problema. El túnel secundario terminaba en una salida estrecha, oculta tras un corral abandonado. Mateo empujó la tabla falsa y respiró el cálido aire matutino, como si emergiera de debajo del agua. El hombre que había liberado salió justo detrás de él, tambaleándose, todavía aturdido. «Corre hacia el sur», dijo Mateo sin mirarlo. «Y no mires atrás». El hombre no discutió. Desapareció entre las sombras del desierto, tropezando, pero vivo. Mateo no tuvo el mismo lujo. Antes de que pudiera alejarse, un disparo le rozó la oreja y desapareció en la oscuridad. Rodó por el suelo, desenfundando su revólver al mismo tiempo. 3 hombres emergieron del túnel, disparando a ciegas. No estaban allí para negociar. Mateo saltó, usando el corral como cobertura. Disparó 2 veces. Un grito confirmó que al menos uno de ellos no continuaría la persecución. Los demás retrocedieron, no por miedo, sino por cálculo. Eso confirmó la sospecha que comenzaba a formarse en su mente. No eran aficionados. Salió del pueblo antes del amanecer, por senderos que solo conocían quienes habían pasado la vida entre cazadores, contrabandistas y soldados. El caballo resoplaba, cansado pero obediente. A lo lejos, el salón permanecía en silencio, demasiado silencioso. Horas después, Mateo se detuvo en una loma rocosa y observó la carretera principal con unos viejos binoculares. Vio a 2 jinetes saliendo de la ciudad en direcciones opuestas. No huían, estaban... Advertencia, la red se estaba moviendo. Mateo sabía que necesitaba respuestas, y rápido. El problema era simple y mortal. Los únicos que sabían lo que realmente estaba pasando en esa región estaban metidos hasta el cuello en ello, o ya estaban muertos.
Él fue a San Miguel del Viento, un pequeño pueblo conocido por dos cosas: un antiguo puesto militar abandonado y una iglesia a la que nadie entraba después del atardecer. No era superstición, era un acuerdo tácito. A media tarde, Mateo encontró a la persona que buscaba. Isabela Cruz no parecía involucrada en redes clandestinas. Vestía como una maestra, hablaba en voz baja y siempre llevaba el cabello recogido. Pero Mateo la conocía de otro contexto. Años atrás había traducido documentos para el gobierno, documentos que nunca llegaron a su destino oficial. «Sabía que aparecerías», dijo al verlo entrar en el pequeño almacén donde fingía trabajar. «Cuando te metes donde no debes, el suelo siempre cede». Mateo no respondió. Dejó sobre el mostrador un casquillo que había recogido del túnel. ¿Esas armas pasaban cerca de ti? Isabela examinó la cápsula durante un segundo más de lo natural. «No directamente», respondió. «Pero sé a dónde iban». Cerró el almacén con llave, puso el cartel en cerrado y condujo a Mateo a la parte trasera. Allí abrió un compartimento oculto bajo sacos de maíz. Dentro, mapas, rutas marcadas, nombres, fechas. «Esto no es solo contrabando», dijo, haciéndose eco de las palabras del hombre herido en el túnel. «Es reclutamiento forzoso, deudas falsas, desapariciones que se convierten en trabajos». Mateo sintió que se le encogía el estómago. «¿Quién está en la cima?» Isabel dudó. «No es un nombre», dijo, «es un puesto. La persona que lo ocupa cambia, pero la estructura permanece. Lo llaman... La mano baja todo sucede por debajo del nivel de la vista, bajo tierra, bajo la ley». Antes de que Mateo pudiera ahondar más, el sonido de cascos resonó afuera. Muchos, organizados. Isabela se puso pálida. «Ellos te siguieron». Mateo ya estaba de pie, portando el revólver. «¿Cuántas salidas?» «2», respondió ella. «Ninguno está a salvo». El tiroteo comenzó antes de que pudieran trazar ningún plan. El cristal se hizo añicos. Uno de los hombres cayó por la puerta con una violenta patada. Mateo reaccionó instintivamente, derribándolo de un tiro en el pecho. Otro apareció justo detrás de él. Luego otro. No fue una emboscada común y corriente, fue una limpieza. Mateo e Isabela se retiraron a la parte trasera mientras el almacén era ocupado. Él abrió el pasadizo secreto bajo el suelo. Otro más. La confirmación definitiva de que nada de lo que había allí era casualidad. El túnel conducía al antiguo puesto militar. El lugar estaba en ruinas, pero no abandonado. Había cajas nuevas, generadores, documentos quemados a toda prisa. Y en el centro del patio, algo que Mateo no esperaba ver: uniformes oficiales, doblado cuidadosamente. «No están fuera del sistema», murmuró Mateo. «Son parte de él». Isabela sintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y ahora saben que lo viste». El sonido de los motores se acercaba. Camiones. Mateo contempló el horizonte un instante, sopesando distancias, posibilidades y pérdidas inevitables. Por primera vez en mucho tiempo no había una salida clara. Pero había una elección. Algunos documentos, quemó el resto y le entregó un rifle a Isabela. «A partir de ahora», dijo, «ya no se trata de dinero perdido». Ella respiró profundamente. «Se trata de sobrevivir». Mateo confirmó con un leve asentimiento, y mientras los camiones rodeaban la gasolinera, comprendió que el conflicto había cambiado de escala. Ya no se trataba de un pistolero contra una pandilla local. Fue un hombre marcado por algo que prefirió que permaneciera enterrado. El antiguo puesto militar parecía demasiado tranquilo para ser un lugar cercado. El fuego que Mateo había iniciado consumía mapas y papeles con un crujido seco, proyectando sombras nerviosas en las paredes descascarilladas. Isabela observaba por la ventana rota, contando vehículos, memorizando patrones. No eran improvisados. Cada camión se detenía donde debía. Cada hombre ocupaba una posición. «No van a invadir», dijo en voz baja. «Están esperando».
Mateo asintió. Esperar era parte del método. Rodearlos, cansarlos, empujarlos a cometer un error. La mano baja no había necesidad de apresurarse. Tenía tiempo, hombres y cobertura. Al apagarse los motores, Mateo encontró una trampilla metálica bajo una lona gruesa en el suelo del almacén. No aparecía en los mapas quemados. La abrió con esfuerzo. Un compartimento estrecho reveló una caja fuerte, vieja y pesada, con señales de uso reciente. Dentro no había dinero. Había cuadernos, registros de deudas, nombres tachados, otros encerrados en un círculo rojo, fechas que coincidían con las desapariciones que Mateo había investigado. En algunas páginas, sellos oficiales. «Eso es lo que cobran», dijo Isabela acercándose. No en dinero, sino en personas. Reconoció nombres. Uno de ellos la hizo cerrar los ojos un segundo más. Tu hermano, que había desaparecido 2 años antes, figuraba allí, no como muerto, sino como trasladado. La subtrama se estaba volviendo personal. Antes de que pudieran hablar, un disparo solitario sonó desde afuera. No pretendía golpearlos, sino advertir su presencia. Luego, una voz amplificada por el silencio del desierto. «Mateo, sabemos que estás ahí». No respondió. Guardó sus cuadernos en la mochila y se ajustó la funda. Isabela cargó el rifle con manos demasiado firmes para alguien que decía no saber disparar. Había historias que la gente no contaba hasta que necesitaba sobrevivir. La presión del tiempo aumentó cuando notaron que salía humo del lado este del puesto de avanzada. No provenía del fuego interno, era algo más. Los hombres estaban quemando la maleza seca, cortando las rutas de escape. Los empujaban hacia un embudo. Mateo decidió compartir los riesgos. Abrió una segunda salida, un túnel poco profundo que conducía a un pozo viejo y en desuso. Corto, expuesto. Una mala opción, lo que la convirtió en la menos esperada. «Si me caigo», le dijo a Isabela, «corre». «Toma esto», le entregó los cuadernos. «Y tú, voy tarde». La subtrama pasada de Mateo entró en juego cuando reconoció a uno de los hombres que avanzaba por la línea de fuego. Ramírez, un exsoldado, alguien que ya había borrado sus huellas por un precio. No eran amigos, eran sobrevivientes del mismo sistema. Sus miradas se cruzaron por un instante. El tiempo justo para que comprendieran que no habría acuerdo. Comenzó el avance. Disparos precisos y cortos. Mateo derribó a 2 antes de retirarse a boxes. Isabela salió por el túnel con los discos. Un camión cambió de posición para interceptarla. Mateo reventó la llanta con un disparo seco, ganando segundos. En el caos controlado, Ramírez avanzó. No disparó. Quería a Mateo con vida. «No lo entiendes», gritó acercándose para cubrirse. «Esto es lo que mantiene la región en pie». Mateo respondió con acción. Un disparo que rozó el hombro de Ramírez lo hizo retroceder. No para huir, sino para pedir refuerzos. El cerco se estaba produciendo demasiado rápido. Isabela logró llegar a la línea de rocas, pero un segundo vehículo le cortó el paso. Se escondió tras un muro bajo, intercambió disparos y se dio cuenta de que no saldría ilesa. Fue entonces cuando apareció una figura inesperada. Padre Tomás, de la Iglesia Intocable de San Miguel, no con sotana, sino con un abrigo oscuro y armado. «Ven aquí», dijo secamente. Ahora. Se estaba revelando la subtrama de la iglesia. El sacerdote conocía las rutas, los horarios y a la gente. No era un santo, era puente. Ayudó a algunos a escapar mediante penitencias que no se confiesan. Mientras tanto, Mateo se vio obligado a retirarse al interior de la gasolinera. Un camión se estrelló contra la fachada, derribando parte del muro. El polvo lo cegó. Mateo sintió el impacto, rodó, se levantó y disparó. Vio caer a Ramírez, no muerto, sino incapacitado. Sin tiempo para terminar, Mateo huyó por el pozo, saliendo al aire libre bajo fuego cruzado. Corría en zigzag, con los pulmones ardiendo.
Una bala le rozó la pierna. Cayó, se levantó y siguió adelante. Arriba sonó la campana de la iglesia. 3 campanadas. Una señal antigua. Se abrieron las puertas. La gente común cruzó la plaza con la facilidad que le había dado la costumbre, bloqueando las líneas de fuego. La mano baja no disparó contra civiles en público, no allí. Mateo llegó a la sombra de la torre, sangrando pero vivo. Las subtramas se alinearon. Isabela ahora tenía pruebas y un motivo personal. La iglesia fue cómplice selectiva. El sistema respiraba a través de grietas que solo conocían quienes vivían allí, y el tiempo se agotaba. Porque a lo lejos, Mateo vio algo peor que camiones, un hombre con traje saliendo de un coche sin distintivos, sin prisa, sin arma visible. Se había logrado el verdadero control. El hombre de traje caminaba por la plaza como si fuera una cita normal. No esquivaba a nadie. La gente le cedía el paso sin darse cuenta. No había ninguna figura de autoridad visible, y aún así todo obedecía a su presencia. Mateo lo observaba desde la sombra del campanario, con la pierna ardiendo por el impacto de la bala. Esa calma no era valentía, era certeza, la clase de certeza que solo poseen quienes gobiernan sin necesidad de demostrarlo. La campana dejó de sonar. El silencio que siguió fue más pesado que los disparos anteriores. El hombre se detuvo en el centro de la plaza y alzó la voz, sin gritar. Mateo Álvarez, el nombre real. Mateo sintió el impacto antes de cualquier reacción física. Muy pocos conocían ese apellido, menos aún lo pronunciaban en voz alta. Isabela, a su lado, notó el cambio inmediato en su postura. «Él sabe quién eres», murmuró. «Siempre lo supe», respondió Mateo. El hombre del traje sonrió con calculada cortesía. Se acercó unos pasos. «No vine aquí a arrestar a nadie», dijo, «ni a matar. Si eso fuera lo que quisiera, ya estarías en el suelo». El padre Tomás observaba desde la puerta lateral de la iglesia, rígido como una estatua. No interfirió. Eso también formaba parte del acuerdo. «¿Qué quieres?», preguntó Mateo, saliendo de entre las sombras. El movimiento provocó murmullos a su alrededor. «Corrigiendo un error», respondió el hombre. «Tú», se presentó como Héctor Beltrán, no como jefe. Como representante, explicó sin prisas lo que la mano baja realmente lo era. Un mecanismo invisible que mantenía rutas estables, controlaba la violencia y generaba empleos donde el Estado no podía llegar. La gente desaparecía porque necesitaba desaparecer. La deuda existía para generar obediencia. «No destruimos ciudades», dijo Héctor. «Evitamos que exploten». Isabela dio un paso adelante. «Mi hermano no era una variable», dijo con voz temblorosa. «Era una persona». Héctor la miró con genuina atención. «Todavía lo es», respondió. «Trabaja en otra región, vive porque lo aceptó». La revelación impactó profundamente a Isabela. No fue dolor, fue traición mezclada con alivio. La subtrama personal se convirtió en el eje emocional de la historia. Mateo entonces se dio cuenta del verdadero punto de inflexión. No quisieron silenciarlo, querían integrarlo. «Ya hacen lo que nosotros hacemos», dijo Héctor. «Solo que sin estructura, sin protección. Conoces los caminos. Sabes cuándo apretar el gatillo y cuándo no. La trampilla fue una invitación mal colocada». Héctor hizo un gesto discreto. 2 hombres trajeron un maletín. Dentro, documentos en regla, un nuevo nombre, una nueva ruta, pagos regulares, seguridad. «Entras», continuó Héctor, «y todo termina hoy. Los cuadernos desaparecen, los muertos son enterrados, la ciudad respira». Mateo sintió el peso de la decisión cerniéndose sobre él. Aceptar significaba salvar a Isabela, mantener a los civiles fuera del fuego, hacer que la violencia fuera predecible. Negarse significaba la guerra, contra algo demasiado grande para derrotarlo de frente. Miró a Isabela, al sacerdote, a la gente de la plaza que fingía no oír, pero lo oía todo.
¿Y si digo que no?, preguntó. Héctor no sonrió esta vez. Entonces te conviertes en un ejemplo. El viento levantó polvo. Mateo cerró los ojos un instante. Al abrirlos, tomó una decisión. Él cogió la carpeta. Héctor se relajó casi imperceptiblemente. Mateo entonces hizo algo que nadie esperaba. Se dio la vuelta. Yela le entregó la carpeta a Isabela. «Quémalo», dijo. El tiempo se congeló por medio segundo, justo lo suficiente. Mateo sacó su revólver y disparó no a Héctor, sino al coche sin distintivos que iba detrás de él. El tanque explotó con un rugido que destrozó la plaza. Gritos, caos, humo. «¡Corre!», gritó Mateo. El trato se rompió. Le habían arrancado la máscara. Héctor cayó herido por la metralla, con el traje manchado de sangre. Por primera vez parecía humano, vulnerable. Mateo agarró a Isabela del brazo y corrió hacia los callejones, mientras la ciudad despertaba de su silencio impuesto. Se oyeron disparos. La gente gritaba. El control invisible se convirtió en una exhibición pública. Al doblar la esquina, Mateo supo. No había vuelta atrás. Ya no intentaba sobrevivir dentro del sistema. Él acababa de declarar guerra a él. La explosión no terminó cuando el fuego se elevó. Continuó propagándose en oleadas invisibles por toda la ciudad. Las calles estrechas se transformaron en pasillos de pánico. Puertas se cerraban de golpe, ventanas se golpeaban, las voces se mezclaban en rápidas oraciones. Mateo corrió, cambiando el peso a su pierna sana, sintiendo la sangre caliente correr por su bota. Isabela lo seguía, respirando con dificultad, apretando sus cuadernos contra el pecho como si fueran escudos. «¿A la iglesia?», gritó. «No», respondió Mateo. «Ahora lo esperan». El error más común fue repetir un método que ya había funcionado. Irrumpieron en un mercado cubierto, derribando puestos y esparciendo fruta por el suelo. Un hombre intentó bloquearles el paso. Mateo lo empujó sin dar explicaciones. 2 disparos sonaron detrás de ellos, pero fallaron por poco. La mano baja antes no disparaba al azar. Ahora sí. Las consecuencias empezaron a tomar forma rápidamente. Camiones se movieron. No para rodear el área, para aislar las salidas de la ciudad. Estaban bloqueadas. Hombres que antes se habían mezclado ahora ocupaban posiciones abiertas. El sistema silencioso se vio obligado a salir a la luz y reaccionó como un animal herido, rápido y brutal. Desde lo alto de una azotea, el padre Tomás observaba. Esta vez no tocó la campana. No habría importado. Sabía que se había pasado de la raya al permitir la fuga anterior. Ahora, la iglesia había perdido su condición de zona neutral. Mateo e Isabela llegaron a una casa destartalada en el extremo norte. Mateo abrió la puerta de una patada y entró primero. Buscó rápidamente. No había salida. Solo un sótano poco profundo, ningún túnel. No había un plan B limpio. Nunca lo hubo. «Lo van a cerrar», dijo Isabela. «Ya lo hicieron». Mateo asintió. Abrió su mochila y extendió sus cuadernos en el suelo. «Entonces lo dejaremos ir todo», dijo. Isabela lo miró sorprendida. «¿Aquí? Ahora». Arrancaron páginas, esparcieron nombres, fechas, rutas. Mateo encendió una pequeña hoguera controlada con alcohol. El humo se elevaba por las grietas, cargando secretos que el silencio ya no podía contener. Afuera, Héctor Beltrán se levantaba con ayuda. La herida no era mortal, pero la humillación era profunda. No gritó órdenes, solo le habló al oído a uno de los hombres. Minutos después, algo cambió. Los civiles comenzaron a ser desalojados por la fuerza. El barniz se estaba desprendiendo. La reacción final llegó en forma de mensaje. Empujaron a un niño dentro de la casa y lo tiraron al suelo. No debía de tener más de 12 años. Estaba temblando. «Un mensaje», dijo el hombre que lo trajo. «El próximo no volverá caminando». Mateo lo entendió. No se trataba de él. Se trataba de controlar mediante el miedo. La red no podía parecer débil.
Recogió al niño, lo colocó detrás de él y se fue con las manos a la vista. «Dile a Héctor», dijo en voz alta, «que el tiempo de las sombras ha terminado». Un disparo respondió, no para matar, para silenciar. La bala atravesó el hombro de Mateo. Cayó de rodillas. Isabela gritó. El chico corrió. El dolor fue inmediato y agudo. Mateo se obligó a ponerse de pie, con el cuerpo al límite. Ahora, cada movimiento le pasaba factura. La red se cerró. No había escapatoria posible sin graves pérdidas. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Dos hombres de la red bajaron sus armas. Una tercera persona dudó. Las páginas quemadas habían hecho lo que las armas no pueden. Rompieron la certeza. Nombres conocidos. Gente de la ciudad. Deudas falsas. Todos tenían algo allí. Héctor se dio cuenta demasiado tarde. El sistema necesitaba invisibilidad. Expuesto, sangró. ¡Adelante!, gritó. No todos obedecieron. Mateo se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Isabela lo sujetó con fuerza. Esto no ha terminado, pero empieza ahora. A lo lejos sonaban sirenas improvisadas, extraoficiales, sirenas comunitarias. Se abrieron puertas. La gente salió a las calles confundida, armada con lo que tenía. El miedo empezaba a tomar forma. Héctor se retiró. No por derrota, sino por cálculo. Retirarse también fue una consecuencia. Mateo observó cómo se alejaban los vehículos. No hubo victoria. Hubo irreversibilidad. Estaba herido, lleno de cicatrices y ahora demasiado visible para desaparecer. Las consecuencias fueron claras. La red había sido expuesta. La ciudad había perdido su silencio impuesto. Isabela ya no podía fingir que todo estaba normal. Mateo ya no tendría refugio. Y lo más peligroso de todo, por primera vez la mano baja necesarióse adaptar. Y cuando un sistema así cambia, no perdona. Mateo despertó con un fuerte olor a alcohol y hierbas quemadas. No estaba en una cama. Estaba sobre una mesa de madera dura e irregular. El techo era demasiado bajo para ser cómodo. Cada respiración le arrancó el dolor del hombro y la pierna, pero estaba vivo, y eso ya decía mucho. Isabela se sentó a su lado con las manos manchadas de sangre seca. No lloró, no habló, simplemente observó su respiración como si lo mantuviera allí con la fuerza de su atención. «Estuviste inconsciente 2 días», dijo ella, al notar que se había despertado. «La ciudad ha cambiado en ese tiempo». Mateo intentó levantarse. No lo consiguió. Aceptó ayuda. Era raro. Era nuevo. Estaban en un antiguo taller de cerámica fuera del casco urbano. Un lugar olvidado, ahora usado como refugio improvisado. No había túneles. No había rutas secretas. Por primera vez desde la trampilla, Mateo estaba en un lugar demasiado honesto para alguien como él. La mano baja se echó atrás, continuó Isabela. No se fue, se echó atrás. Se están reorganizando. Mateo asintió. Era lo esperado. El crecimiento no se lograba con victorias fáciles. Se lograba con la supervivencia consciente. Pasó los días siguientes sin tocar armas, no por debilidad, sino por decisión propia. Observó, escuchó. La gente de la ciudad apareció en silencio, trayendo agua, comida, noticias. No eran héroes. Estaban cansados. Y eso lo cambió todo. Uno de los hombres que ayudó fue Ramírez, cojeando, herido, pero vivo. No se disculpó, tampoco amenazó. Simplemente se sentó al otro lado de la habitación y dijo lo que sabía. «Van a cortar cabezas», dijo. «Las visibles, luego darán orden». Mateo escuchó sin interrumpir. Antes habría disparado. Ahora calculaba consecuencias más allá del alcance inmediato. Isabela comenzó a organizar los registros restantes, no para exponerlos todos de una vez, sino para proteger a personas específicas. Rápidamente aprendió que la información sin estrategia solo alimenta monstruos más grandes. «No tiene sentido prenderle fuego a todo», dijo. «Nosotros elegimos dónde presionar». Mateo lo observó atentamente. El cambio estaba ahí.
ya no estaba al mando. Estaba siguiendo un plan que no era únicamente suyo. Cuando pudo valerse por sí mismo, decidió ir a la ciudad sin cultivar, sin esconderse. Caminó por las calles a plena luz del día. Lo seguían miradas, algunas de miedo, otras de cauteloso respeto. Nadie intentó matarlo, todavía. Se detuvo frente al bar. La fachada estaba cerrada, las tablas estaban clavadas, la trampilla sellada con hormigón fresco. No borraba lo que había debajo. Solo lo confirmaba. Mateo no sintió rabia, sintió claridad. Esa noche reunió a un grupo pequeño, 5 personas. Ninguno de ellos era pistolero. Un mecánico, una enfermera, un agricultor, Ramírez e Isabela. Personas con acceso a diferentes partes de la ciudad. Nada de discursos, solo decisiones prácticas. No vamos a desmantelar el sistema, dijo Mateo. Vamos a encarecer demasiado la existencia aquí. Era diferente a todo lo que había hecho antes. Antes, Mateo resolvía conflictos eliminando personas. Ahora evitaba las muertes siempre que podía, porque comprendía algo nuevo. El miedo sostuvo la red. Para eliminarlo, fue necesario adoptar un enfoque diferente. La superación llegó cuando la mano baja probó los límites. Apareció un mensajero, desarmado. Solo un papel doblado, un ultimátum disfrazado de acuerdo. Mateo lo leyó, lo arrugó, no respondió. A la mañana siguiente se produjo un incendio en un almacén conectado a la red eléctrica. No hubo muertos, pero se evaluaron los daños. Otra noche, un camión fue interceptado y devuelto vacío, con documentos pegados al parabrisas. El mensaje era claro. El control había cambiado de manos, no a una sola persona, sino a un grupo, de equilibrio inestable. Mateo sintió que la transformación se completaba cuando rechazó una confrontación directa. Uno de los hombres de la red se le acercó solo, armado y nervioso. Antes, Mateo habría sacado su arma primero. Ahora habló. «Vete», dijo. «Mientras puedas». El hombre se fue. No fue redención, fue adaptación consciente. Mateo no había mejorado, se había vuelto más preciso. Isabela se dio cuenta de esto antes que nadie. «Ya no quieres solo sobrevivir», dijo una noche. «¿Quieres terminar algo?» Mateo no respondió. Solo miraba el horizonte, donde la ciudad respiraba diferente, todavía herido, todavía peligroso, pero despierto. Superar no significaba derrotar al enemigo. Él deja de ser usado por su lógica. Y eso cambió todo lo que estaba por venir. La ciudad ya no dormía como antes. No era vigilia, sino expectación. Algo estaba a punto de suceder y todos lo sabían, incluso sin intercambiar palabras. Las calles se vaciaron demasiado pronto. Las ventanas permanecieron entreabiertas. El silencio ahora era atento, no impuesto. Mateo lo sintió a cada paso. Caminaba con menos dolor, pero con más peso. Las heridas sanaban lentamente. Su cuerpo cobraba su precio por cada vieja decisión. Sin embargo, su mente estaba más clara que nunca. Ya no había reacciones automáticas. Cada movimiento formaba parte de un plan mayor. Las subtramas comenzaron a resolverse una por una. El padre Tomás salió de la iglesia esa mañana. No huyó. Simplemente salió por la puerta principal, le entregó las llaves a una señora mayor y se fue del pueblo. Sabía que su presencia ahora era un riesgo. Antes de irse, dejó a Isabela con una sola frase. «Lo que se sostiene en el secreto muere cuando aprendes a caminar en la luz». Ramírez tomó su decisión ese mismo día. Se presentó en la oficina con un mapa doblado y una radio vieja. No pidió perdón, ni ofreció lealtad, solo información. «Héctor no regresó», dijo. «Envió a otro». Eso lo cambió todo. El nuevo nombre fue licenciado Morales. No, llevaba un traje caro. Llevaba documentos, órdenes judiciales, firmas. La fuerza que emanaba de él no eran camiones,
sino órdenes judiciales, retenes administrativos y arrestos selectivos. El clímax no sería un tiroteo típico, sería un choque entre la exposición y el poder institucional. Isabela entendió primero. Si él toma el poder, dijo, todo lo que hicimos se convierte en un delito oficial. Mateo asintió. Ya no había lugar para ataques simbólicos. La preparación debía ser definitiva y precisa. Recopilaron las pocas pruebas que quedaban. No solo cuadernos, sino testimonios. Personas que accedieron a hablar, no en una plaza pública, sino en breves grabaciones directas. Nada de discursos, nada de heroicidades, solo hechos. Mientras tanto, Morales avanzaba. Se empezó a imponer un toque de queda informal. Aparecieron patrullas policiales en las entradas de la ciudad. No patrullas normales, sino fuerzas mixtas, sin identificación clara. La legalidad se desdibujó, y eso era peligroso. Mateo decidió actuar de una manera inesperada. No intentó escapar, no atacó almacenes. Simplemente apareció en público. Entró al mercado central a plena luz del día, desarmado. Compró pan, saludó a la gente por su nombre. Su presencia impidió la acción directa. Morales necesitaba aparentar limpieza. La reunión tuvo lugar por la tarde. Morales esperó en el viejo edificio administrativo, con sus banderas descoloridas y largos pasillos. Recibió a Mateo sin alzar la voz, sin amenazas explícitas. «Has hecho mucho ruido», dijo. «El ruido atrae la atención equivocada. El ruido atrae la luz», respondió Mateo. «Y la luz es cara». Morales sonrió, no por diversión, sino para evaluar. «No ganarán esto», dijo. «Solo quienes sean derrotados primero cambiarán las cosas». Mateo no discutió, simplemente colocó una pequeña grabadora sobre la mesa. Presionó el botón. Voces llenaron la sala, nombres, fechas, órdenes indirectas, todo estaba allí. Morales apagó el dispositivo con calma. «Eso no prueba nada», dijo. «Esa es prueba suficiente», respondió Mateo. «Y no estás solo conmigo. Esta fue la preparación final, distribución. La evidencia ya estaba fuera de la ciudad, copiada y dispersa. No había forma de enterrarla de una vez». Morales lo entendió. El clímax no sería evitar el tiroteo. Sería elige dónde caer. Esa noche, la ciudad quedó oficialmente rodeada. Se haría un anuncio al amanecer. Arrestos ejemplares. Se formaría la narrativa. Isabela reunió al grupo por última vez. «Vendrán a limpiar mañana», dijo. Mateo miró cada rostro. No prometió victoria. No pidió coraje. «Mañana», dijo simplemente, «terminaremos de ponernos de pie». Salió solo, caminando hacia el viejo bar, el lugar donde todo había comenzado. Las tablas del suelo aún cubrían el suelo. El hormigón de la trampilla aún estaba fresco. Mateo se arrodilló, puso su mano allí y sintió la vibración lejana de los motores que se acercaban a la ciudad. El clímax no llegaría por casualidad. Él estaba siendo construido paso a paso y no habría lugar para la retirada. El amanecer llegó descolorido. El cielo sobre la ciudad parecía demasiado deslavado, como vacío de toda promesa. Los motores rugieron incluso antes de que sonara la primera campana. Camiones se alinearon en las entradas, hombres descendieron con maletines, radios y armas visibles, pero no alzadas. La farsa del orden comenzaba. Mateo estaba dentro del salón. No se había escondido, ni había anunciado su presencia. Simplemente entró por la puerta principal y se sentó en su mesa de siempre, de espaldas a la pared. El hormigón, aún húmedo sobre la trampilla, reflejaba la tenue luz que entraba por las ventanas. La nueva cicatriz en su hombro le ardía. La vieja, en su pierna, le recordaba cada paso que lo había llevado hasta allí. Afuera, el licenciado Morales cruzó la calle con 2 ayudantes. Ninguno miraba directamente al bar. No hacía falta. Sabían dónde estaría Mateo. Isabela observaba desde la azotea opuesta, con la grabadora de repuesto y la radio. No estaba allí para disparar.
estaba allí para confirmar. Morales entró. El bar estaba vacío. Rojas había desaparecido la noche anterior. Había vasos rotos en el suelo como fósiles recientes. Morales caminó hacia el centro y se detuvo, observando el espacio. «¿Te gustan los lugares simbólicos?», dijo. «Los lugares evocan recuerdos», respondió Mateo. «La gente se olvida». Morales se sentó en la mesa de enfrente, manteniendo una distancia calculada. No llevaba ningún arma visible, no la necesitaba. «¿Crees que has ganado?», dijo. «Pero el sistema no se bloquea con las grabaciones». Mateo sacó una silla con el pie y empujó una carpeta delgada sobre la mesa. «No», dijo. «Se cae cuando necesita explicarse». Morales abrió la carpeta. Dentro no había ninguna prueba. Había autorizaciones, sus firmas, órdenes legales que, aisladas, parecían normales. Juntas formaban la estructura del mecanismo. Morales cerró la carpeta lentamente. «No se puede probar la intención». Mateo asintió. «Por eso no estoy aquí para demostrar nada». La radio de Isabela crepitó una vez. Un código corto. Transmisión abierta. Morales se dio cuenta demasiado tarde. Las puertas del salón se abrieron, no con violencia, sino con presencia. Entró gente, civiles, comerciantes, el mecánico, la enfermera, gente común. No gritaban, simplemente ocupaban el espacio, miradas atentas, teléfonos sencillos en sus manos. El cambio no fue un arma, era testimonio. Morales se puso de pie. «Eso es ilegal», dijo ahora más fuerte. «Puede ser», respondió Mateo. «Pero es público». Afuera se acercaban patrullas. Órdenes contradictorias resonaban en las radios. Arrestar a Mateo allí significaría respaldar lo que se decía. No arrestarlo significaría perder el control de la narrativa. Morales intentó recuperar el centro. «Los están manipulando», les dijo a los presentes. «Es un pistolero». Mateo se levantó por primera vez. Caminó hacia el centro de la habitación. No desenfundó su arma, no alzó la voz. «Lo soy», dijo, «y me pagaban por mantener las cosas enterradas. Ya no». La transformación estaba ahí, visible. El hombre que todo lo resolvía con detonadores ahora usaba peso del espacio público. Morales dio un paso atrás, un solo paso. Eso fue suficiente. Un asistente habló demasiado bajo para ser escuchado. Morales asintió, tenso. «Esto no termina aquí», dijo. «No», respondió Mateo, «se acaba ahora». Isabela activó la última grabación de la radio. Surgieron voces, órdenes, vacilaciones. Toda la ciudad escuchaba. Morales se fue sin presentarse, sin ser arrestado, sin ser absuelto, pero expuesto. Afuera, los camiones se retiraban, no por una derrota física, sino por imposibilidad política. La limpieza se había interrumpido. Mateo volvió a sentarse. Su cuerpo temblaba, ahora que la tensión se había aliviado. Isabela bajó del tejado y entró. No sonrió, simplemente le puso la mano en el hombro. El clímax no tuvo tomas finales. En esa región ocurrió algo aún más raro. Pérdida de control a plena luz del día. Mateo miró el suelo del salón, el lugar donde habían sellado la trampilla. No había nada más que encontrar allí, porque lo que tenía que subir ya subió. La ciudad no lo celebró. No hubo disparos al aire, ni abrazos públicos, ni discursos improvisados. Cuando los camiones abandonaron las entradas y las patrullas desaparecieron por los caminos de tierra, lo que quedó no fue alivio, sino un silencio diferente. Un silencio que necesitaba aprender a existir sin miedo. Las primeras horas fueron confusas. Algunos comerciantes abrieron sus puertas como de costumbre, otros mantuvieron sus escaparates cerrados, esperando una respuesta violenta que nunca llegó. Las radios locales intentaron informar sobre lo sucedido, pero las transmisiones fueron cautelosas, casi tímidas. El nombre de Morales no se mencionó directamente, todavía no. Pero las grabaciones circulaban, y eso lo cambió todo. Mateo pasó el día en el salón, no porque fuera un refugio,
sino porque era el último lugar al que necesitaba enfrentarme. El hormigón de la trampilla ya empezaba a secarse del todo. Las marcas en el suelo estaban ahí, permanentes. Nada más se abriría, nada más se escondería. Isabela se sentó frente a él en silencio. Por primera vez desde que se conocieron no había urgencia. «Van a intentar reorganizarse», dijo finalmente. «Siempre lo intentan», respondió Mateo. La diferencia ahora era que la ciudad había visto el funcionamiento interno del mecanismo. No todo, nunca todo, pero lo suficiente como para sospechar cuando alguien pedía silencio a cambio de protección. El padre Thomas no regresó. Envió una simple carta manuscrita sin firma oficial. Simplemente decía que la verdad ya no lo necesitaba como intermediario y que la fe a veces implicaba saber cuándo hacerse a un lado. Ramírez desapareció por unos días. Al regresar, no trajo ninguna noticia heroica. Solo informó que algunos nombres habían sido eliminados, transferidos y reevaluados. Nada definitivo, pero tampoco nada intacto. Así fue como se desangró el sistema, lentamente. El primer efecto real llegó una semana después. Un auditor externo llegó a la ciudad. No anunció ninguna investigación amplia, no hizo preguntas públicas, pero visitó archivos, habló con funcionarios y solicitó documentos demasiado específicos para ser una coincidencia. Su presencia cambió el comportamiento de las autoridades locales. Las voces se volvieron más silenciosas. Las órdenes comenzaron a darse por escrito. Mateo observaba todo desde la distancia. No se convirtió en un líder, no se convirtió en un símbolo oficial. Y eso fue intencional. Siguió siendo visto como lo que siempre había sido, un hombre peligroso que, por alguna razón, había decidido dejar de matar. Algunos lo evitaban, otros lo saludaban con silencioso respeto. Nadie le pidió favores. Isabela recibió una oferta para irse de la ciudad. Un trabajo más importante, en otro lugar, con mayor alcance. Lo pensó 2 días antes de responder. La noche anterior al partido, se encontró con Mateo en el mismo salón. «Podrías venir conmigo», dijo. Mateo miró a su alrededor, las paredes desgastadas, el viejo mostrador, el lugar donde todo había empezado y terminado. «No», respondió, «mi ruido ha ido demasiado lejos». Ella entendió. No insistió. «No te dejarán en paz», dijo. «Yo tampoco te dejé», respondió. Isabela se fue al amanecer, sin una despedida pública, sin promesa de regreso. Solo dejó una simple radio sobre la mesa. «Por si acaso necesitas un recordatorio de que no estás solo», dijo. Con el tiempo, la ciudad fue cambiando gradualmente. No era limpio, no era justo, pero se volvió menos predecible para quienes se alimentaban del secreto. La gente empezó a hacer preguntas triviales, a cuestionar órdenes vagas, a grabar conversaciones. No era valentía, era aprendizaje. Mateo empezó a trabajar en la reconstrucción de casas abandonadas. Un trabajo duro, silencioso. Pagaba poco, pero lo mantenía ocupado. Por la noche se sentaba en el porche del bar cerrado, observando la actividad. El arma permaneció con él, no como una promesa, sino como un recuerdo. Meses después, un informe periodístico lejano confirmó lo que todos sospechaban. Morales había sido oficialmente destituido. Razones administrativas. Nada espectacular, ninguna condena ejemplar, pero su nombre ahora venía acompañado de notas a pie de página. Eso era lo máximo que permitía ese tipo de victoria. En la escena final, Mateo regresó al interior del salón solo una vez. Agarró un mazo. Caminó hasta el centro del pasillo, golpeó el hormigón con fuerza, no para abrirlo, sino para romper el sello. El sonido resonó. Se levantó polvo. Abajo no quedaba nada. Ningún túnel, ningún secreto intacto. Dejó caer el mazo, se sentó en el suelo y respiró profundamente. Algunas historias terminan con explosiones. Otros terminan cuando alguien lo decide. No entierres nada más. Mateo se levantó, apagó la luz y cerró la puerta.
Afuera la ciudad seguía siendo imperfecta, pero despierto. Meses después, el bar reabrió con un nombre diferente. Se cambió el suelo, se renovó el bar y ya nadie hablaba de lo que había existido debajo. Aún así, algunos clientes juraban que sentían que el ambiente se volvía más pesado cuando el lugar estaba vacío. Mateo nunca regresó a vivir a la ciudad, pero su nombre surgía en conversaciones en voz baja, siempre relacionado con algo que no se explicaba del todo. La trampilla se convirtió en rumor, luego en leyenda, y como todas las verdades mal enterradas, permaneció viva, no bajo tierra, sino en la memoria de quienes aprendieron que ciertos secretos nunca desaparecen. Si esta historia te ha inquietado, es porque cumplió su propósito. Ahora la pregunta es tuya. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Mateo? Comparte tu opinión en los comentarios, comparte esta historia con quienes disfrutan de las narrativas intensas y los secretos ocultos, y ayuda a que este contenido llegue a más gente. Cada comentario fortalece a esta comunidad que busca historias realistas, emocionantes y misteriosas. Suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias. Aquí, cada historia comienza donde otros prefieren no mirar.